Y hoy lo que nos pasa es decir, bueno, a nuestro alrededor hay mucha gente que no conoce al Señor. Y tenemos que tener esta santa preocupación. Pero vamos a terminar porque voy abriendo paréntesis. Yo creo que voy bastante ordenado. Pienso yo, ustedes a lo mejor no piensan eso, pero en fin, no quiero perder los hilos. Los hilos que hemos abierto son, he dicho, 3 mandatos. Hay que celebrar, hay que evangelizar y hay que amar los unos a los otros, que es el testimonio cristiano y el signo principal de la evangelización. ¿En qué se nota que Dios está presente en este mundo? No puede ser en los milagros, pero fíjense que en medio de todo el Señor no nos dio poder de hacer milagros. Yo estoy ordenado como sacerdote, pero no tengo capacidad de hacer milagros, algunos sí, porque la consagración es un milagro, ¿verdad? Las cosas de la liturgia, pues ahí es el poder de Dios, pero no puedo hacer milagros. Estos días leíamos en la liturgia a un profeta que coge la capa y ¡pum!, abre el río por la mitad y pasa tranquilamente sin mojarse. Yo eso no lo puedo hacer. Cojo la chaqueta o así, no sé, el río no. Entonces yo no tengo el poder de hacer ese signo de Dios. Pero ¿qué poder tenemos todos de hacer presente al Señor? Pues sobre todo con la caridad. Sobre todo con la caridad. Es el camino cristiano. El camino cristiano es decir, usted tiene que ser así. Y usted hace mal porque es así. Y usted, a lo mejor alguna vez hay que decir eso. Pero eso tiene que venir después de que quede claro que queremos a la gente. Por amor de Dios. Incluso, fíjese hasta dónde llega el signo que el Señor pidió. Hay que amar hasta los enemigos. ¿Recuerdan cómo empezaba el sermón de la montaña? Reunió a sus discípulos, que no eran muchos entonces, pero bueno, ya serían 100, 200, una cosa así, o quizá más, porque también se llegaban a reunir a lo mejor más de 1000. Eso tenemos testimonio en los evangelios. Y el Señor les dice, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Eso también para que nos haga ilusión llevar la sal de la tierra y la luz del mundo a nuestros contemporáneos. Todos tenemos esa misión, llevar la sal de la tierra, la luz del mundo. Y hace falta que nos enamoremos de esta misión, que tenemos todos. Ya digo, tenemos que cambiar un poco de hábitos, que venimos de una iglesia establecida en todos estos países nuestros, que no está acostumbrada a evangelizar. Y como los procesos son lentos, no está acostumbrada a salir mucho a la calle, no está acostumbrada a dar mucho testimonio, porque antes que todo era cristiano. Incluso al decir así, me acuerdo, es una anécdota un poco circunstancial, cuando se puso en la Universidad de Navarra y en una visita que hizo el fundador, había un ministro de universidades y dijo, bueno, qué alegría y tal, porque ahora tenemos, todas las universidades eran del Estado. Y la Universidad de Navarra era una universidad nueva, había puesto, el Opus Dei, ahí en Pamplona, con un acuerdo también que hizo la Santa Sede con el Estado español. Y entonces dijo, pues, qué bien, esto es una universidad cristiana. Y el ministro dijo, pero aquí todas las universidades son cristianas. En la España de entonces, todo es cristiano. En realidad no hace falta poner otra universidad cristiana, ¿no? Bueno, imagínense dónde estábamos, ¿no? Aquello pasó. Bueno, cada época tiene sus circunstancias, ¿no? Pero hoy sí que hace falta que seamos cristianos. También viene bien que haya universidades con una entraña cristiana, porque vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Tenemos que llevar el mensaje de Jesucristo por todas partes, la luz de Cristo. Bien, ¿y qué luz? Porque claro, también dice, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? O sea, ¿cuál es la luz de Cristo? La tenemos que pensar un poco, porque es distinto vivir el cristianismo bien también, ¿verdad? Pues un poco por costumbre, a decir, bueno, vamos a ver. ¿Y ahora cómo lo transmitimos? ¿Por dónde empezamos? Por un lado, diría yo, no hay que pensar mucho, porque esto es una tarea de Dios. De manera que lo que tenemos que pedir al Señor es que vivamos nuestro cristianismo con más naturalidad.
que se nos note más, que amemos más a la gente también, que decimos que es la puerta de entrada. El signo principal del cristianismo. No vamos a tener el signo de hacer milagros, vamos a tener el signo de que amamos por amor de Dios. Eso sí. Y todos nosotros, uno se da cuenta cuando eso se lo propone en serio, que es una exigencia muy grande. Dice, amar al prójimo incluso a los enemigos. ¿No? Y bueno, es muy poderosa porque uno tiene que empezar a decir, bueno, yo cómo ando de rencores, y cómo ando de heridas, y cómo ando y qué carácter tengo, y cómo trato a los que tengo al lado. Y a lo mejor pasa como se dice en España, no sé, aquí se dice, donde hay confianza da asco, ¿no? En un trato a veces demasiado próximo, nos tratamos así un poco más de mala manera. A lo mejor con los demás somos muy obsequiosos y muy tal, pero a lo mejor en casa no somos tan cuidadosos ni tan... Y eso decimos es la puerta de entrada, para dar un testimonio cristiano, por ahí hay que empezar. Y después tenemos que pedir al Espíritu Santo una mayor, decíamos, naturalidad. Porque hay que pensar y no hay que pensar. Yo digo que hay que pensar, pero también digo que no hay que pensar, que hay que dejarse llevar un poco, que se nos vea que somos cristianos. Y una gran cosa en el ámbito personal, también es lógico que sea un poco distinta la manera de testimoniar de un fiel cristiano o de un sacerdote. Nosotros tenemos una misión pública. Entonces, pues la ejercemos y tenemos aquí, yo estoy hablando en público, pero bueno, yo también salgo a la calle y soy un ciudadano más. Y también cómo transmito yo la fe cristiana cuando me voy encontrando con la gente. Es importante. Y decimos, todos tenemos que dejarnos llevar un poquito más por el impulso del Espíritu Santo. Que es muy bonito. Hace poco el Papa Francisco le preguntaban cómo hay que evangelizar. Y decía, pues lea los Hechos de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles ya saben que es un librito que viene detrás de los 4 evangelios, un escrito, ¿verdad? Donde se cuenta lo que pasó en la primitiva iglesia y cómo van de aquí para allá y cómo testimonian. Y yo les diría una cosa muy buena, sobre todo en el ámbito personal, es primero practicar uno y después invitar a las personas que tenemos a nuestro alrededor a que hagan lo que hacemos nosotros. Que eso es lo más fácil. En lugar de dar grandes clases, decir, ¿por qué no me acompañas a rezar? ¿Por qué no me acompañas a misa? Mira, este libro me ha gustado. Bueno, estoy diciendo a los míos porque están ahí puestos. Siempre da un poco de vergüenza, ¿no? A lo mejor han visto esa película de Les Luthiers, ¿no? De Les Luthiers les suena, a lo mejor esos argentinos que están constantemente diciendo, bueno, mi libro que está a la salida. Bueno, pues a lo mejor hay una cosa que nos gusta y la recomendamos, pero sobre todo, fíjense, en el ámbito familiar, cuántas veces se puede hacer, pues con los hijos, con los parientes, a veces con los padres. ¿Por qué no me acompañas a rezar? Yo hago esto, a lo mejor a ti te sirve. A mí me gusta esto, a lo mejor te apetece. Eso, ¿verdad? Esa es la invitación personal, a lo que hacemos nosotros. Después está, también sí que conviene pensar un poco en de qué cosas podemos hablar. Evidentemente, fíjense que la vida cristiana, sobre todo, es primero el descubrimiento de Dios, ¿verdad? Y en ese aspecto, o sea, Dios, en ese aspecto hay como 2 cosas que nos pueden ayudar a pensar un poquito. Una es que todo hombre está hecho para Dios, porque Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Y tenemos una aspiración al conocimiento, a la felicidad infinita, precisamente porque estamos hechos para Dios. Y eso todo hombre lo tiene dentro, lo puede tener un poco tapado, ¿no? Pues está preocupado con otras cosas porque está saturado de otras cosas, entonces no se le mueve mucho. Pero desde luego, toda persona está hecha para Dios. Entonces, tiene dentro esa especie de sentimiento y tiene dentro esa inclinación. La podemos buscar. Bien. Después, el mundo moderno hoy, aunque eso no siempre llega a todo el mundo, pero diríamos, el conocimiento que tenemos de las ciencias
nos lleva a preguntarnos, quizá más que nunca, cómo es posible que haya surgido el mundo como ha surgido. Porque el proceso de formación del mundo, tal como lo conocemos hoy, la imagen científica del mundo, eso sí que es un milagro. Isaac Onsen dice, hubo una primera explosión hace 13.800 millones de años, se fueron formando todas las estructuras de la materia, apareció la vida, fue subiendo, apareció el ser humano y para todo eso hace falta unas condiciones extraordinarias. Eso es, o sea, en la naturaleza, en ese proceso, hay una cantidad de inteligencia sorprendente. Algunos filósofos importantes de la de la ciencia, como son, incluso hay un converso importante que se llama, que ya murió, Anthony Flew, F-L-E-W. Que tiene un señor que primero pensaba, no hace falta Dios para explicar el universo. Luego digo, no, la cantidad de pruebas que hay para explicar el universo es... En la mesilla, en Pamplona, tengo ahora un libro escrito hace 2 años por 2 pensadores franceses, que justamente lo que han hecho ha sido recopilar, todavía no está traducido porque está en francés, han recopilado las pruebas tan poderosas que hay de lo que ha pasado solamente se explica por la existencia de Dios. Eso es una cierta novedad. Después, nosotros sabemos que ese Dios que ha creado el mundo, además, ha intervenido en la historia. O sea, nosotros somos cristianos porque pensamos que ha habido una revelación. Y esa revelación está contenida en la Biblia. ¿Y cómo fue? En la historia del mundo, que es una historia maravillosa, que está hecha por Dios, que es una gran aventura, en esa historia Dios se ha hecho presente. Está contado en la Biblia. Hizo una alianza con Abraham, creó un pueblo, se fue haciendo presente, les fue enseñando, anunció la salvación en Cristo, apareció nuestro Señor Jesucristo, y apareció la Iglesia. Todo eso es la historia de la salvación, se llama, que es el argumento fundamental de la Biblia. La Biblia tiene un argumento, en medio de que son escritos muy distintos, tiene una especie de hilo conductor que es la clave de interpretación de la Biblia, que es precisamente la historia de la salvación. La historia con sus etapas. Todo esto que les digo está precisamente explicado, muy bellamente explicado, en el comienzo del catecismo. Y para nosotros es importante entenderlo bien. O sea, por un lado decimos, desde un punto de vista natural, podemos llegar a pensar que existe un Dios. Eso es muy probable. Pero con eso todavía no sabríamos cómo es ese Dios. Nosotros cristianos decimos, ese Dios que existe efectivamente se ha hecho presente, ha hablado, ha transmitido un mensaje. Y sobre todo en Jesucristo nuestro Señor. Ese mensaje es quién es Él y también quiénes somos nosotros. Y cómo un poco una luz para entender qué es lo que está pasando en esta historia maravillosa de este mundo, que es una salvación. Eso es lo que creemos los cristianos. Entonces, nosotros, sobre todo los cristianos, somos testigos de Jesucristo, testigos de un Dios que ha hablado en Cristo. Camino, verdad y vida. Cristo, camino, verdad y vida. Nosotros somos cristianos porque nos adherimos personalmente a Cristo, en un cuerpo histórico que es la Iglesia. Hay un gran autor francés del siglo XVIII, Bossuet se llama, que 17-18, que dice que el cristianismo es, que la Iglesia es Cristo expandido. También lo decimos cuando decimos que la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Nosotros nos unimos personalmente a Cristo formando un cuerpo que es la Iglesia. Eso forma parte del misterio cristiano, ¿no? Y también celebramos juntos lo que el Señor nos dijo, la Eucaristía, que siempre se celebra con toda la Iglesia de la tierra y del cielo. Entonces, con estas ideas tenemos, o sea, de quién es Dios, ese Dios que ha hablado, ese camino que se ha hecho presente en Jesucristo, esa vida cristiana en la Iglesia,
Esto un poquito más desarrollado, porque yo lo resumo, es, en definitiva, el mensaje cristiano que tenemos que comprender, que tenemos que vivir, que podemos transmitir gozosamente y que para otras personas es una luz. Muchas personas no saben en qué aventura viven. Unos creen, todos un poco espontáneamente aspiramos a vivir en una cosa parecida a Disneylandia, ¿no? ¿Qué quiero? Pues pasarlo bien, ¿verdad? De entretenerme y ya está, ¿no? Pero se puede decir, no te has enterado. La vida tiene aspectos que son Disneylandia, pues se puede pasar bien, se puede ir a la playa, se puede comer, por la tarde hemos comido, por la tarde hemos ido a la playa, por la mañana hemos ido a la hamaca, por la tarde hemos hecho una visita, por el otro día hemos jugado a cartas, después hemos jugado a un videojuego, así toda la vida, ¿no? Pero podríamos decir, no te has enterado de qué va esto, ¿no? ¿Qué está pasando en el mundo? En el mundo hay una historia de bien y del mal. También siempre en el mundo hay mucha gente que lo pasa mal. Y es un poco triste que una persona, habiendo tanta gente que lo pasa mal en el mundo y habiendo tantas cosas que hacer, conciba su vida con un horizonte que es Disneylandia. Ah, no, yo la hamaca, la playa, digamos, comer bien, pasarlo bien por la tarde, pasarlo bien por la mañana, dormir bien. No he dormido bien, el médico, ¿no? ¿No? ¿Qué me pasa? El oído, tal. Y todo, diríamos, Disneylandia. Todo que sea bonito, que sea bueno y que sea, al final, tonto, ¿no? Y de qué vida más tonta, ¿no? Si no hubieras vivido no hubiera pasado nada, ¿no? No has hecho nada en la vida, ¿no? Has conseguido no hacer nada. También un cristiano dice, no, yo vivo delante de Dios. Yo me preocupo de lo que Dios me pide. Yo intento hacer algo en este mundo. Yo sé que tengo un proyecto. Fíjense cómo cambia la vida de una persona cuando tiene luz o cuando no tiene luz. La luz de Cristo. Por eso vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Eso es lo que tenemos que transmitir. ¿Cómo lo transmitiremos siempre? Pues del mejor modo posible. Siempre con buen humor. Siempre con mucha caridad. Pero también repasando cuando podamos el mensaje cristiano, invitando a participar. En esos primeros momentos cristianos, cuando se estaban haciendo los primeros discípulos, hay una escena muy bonita porque cuando se van eran amigos o se conocían de aquellos pueblecitos que había alrededor del mar de Galilea. Se van invitando unos apóstoles a otros, pues eran muchas veces compañeros de fatigas ahí en la pesca. Y se dice, ven y verás, ven y verás. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros con nuestros contemporáneos. Primero, darnos cuenta también nosotros de que no vivimos en Disneylandia, vivimos delante de Dios. Cada uno tiene como una novela su vida dentro de una gran historia que es la historia de la salvación. Ahí jugamos nosotros un papel. Y todo lo nuestro, por pequeño que sea, tiene importancia delante de Dios. Así tenemos que ver. Nosotros los cristianos vivimos delante de Dios. Y esa luz la tenemos que transmitir a otros también. Que se den cuenta. ¿Para qué viven en este mundo? ¿Qué sentido tiene la vida? Una especie de despertar. Me acordaba esta mañana una cosa que dice San Pablo. Dice de repente. Me parece que es un verso de un poema antiguo. Que dice, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo será tu luz. Qué bonito, ¿eh? Y esto es lo que nosotros primero tenemos que hacer. ¿Vives en Disneylandia? No, vive en Cristo. Vive en Cristo. Tu historia es la historia cristiana. Tu historia es la historia de la salvación, en la cual participa tu conciencia. La historia de la salvación pasa por tu conciencia. Es muy bueno que nos enteremos. Aunque nos parezca, y es verdad tantas veces, que llevamos una vida muy ordinaria, muy normal, pero cuando hacemos lo que el Señor nos pide, cuando participamos en esta tarea que es la historia de la salvación. No vivimos una vida, digamos, por así sin sentido. Y esta luz que tenemos nosotros para nuestra vida es la que podemos transmitir también a los demás. En casa tengo una jarra de losa, porque de tantas veces de ponerlo en clase, un día la compré. Pues solía poner la foto y dice, anda, 2 euros. Eso me apareció en la foto que valía 2 euros y la compré. Y ahora la tengo en casa.
ponía la foto antes en clase, y que pone, hermano, bebe que la vida es breve, ¿no? Solía poner a los alumnos como ejemplo. Eso es casi como Disneylandia. Esto representa una manera de vivir. Hermano, diviértete que la vida es breve. Hermano, pásala bien que la vida es breve. Hermano, distráete que la vida es breve. Hermano, come bien que la vida es breve. Y estas cosas que estoy diciendo no son malas, ¿no? Pero fíjense que si solo hay eso en la vida se ha quedado sin argumento. Se ha empobrecido tremendamente. Y una persona que queda aquí no se ha enterado cuál es el argumento de la vida, cuál es el argumento de la historia, qué es lo que está pasando, no ha participado. Frente a una mentalidad de Disneylandia, frente a una mentalidad de hermano bebe que la vida es breve, está despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo será tu luz.